maravillosamente en sus instalaciones, y a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, que facilita la realización de estas actividades. Vamos a hablar hoy de un tema relacionado con la inteligencia artificial. Los estudiosos de la sociedad suelen describir que ha habido 4 revoluciones en la edad moderna. Hubo revoluciones que cambiaron la humanidad, pero fue hace mucho tiempo. Probablemente el inicio de la construcción de utensilios de piedra supuso una revolución, y después la construcción de utensilios de metal. Pero eso fue hace mucho tiempo. En la edad moderna se suele decir que ha habido 4 revoluciones: la revolución industrial, la máquina de vapor, principios del siglo XIX. Hay mucha gente que considera que la introducción de la energía eléctrica más adelante en ese siglo también supuso una verdadera revolución. Y después la revolución de las tecnologías de la información, allá por los años 60, 70, 80, 90. Y ahora piensan que la revolución es la que va a venir determinada por la inteligencia artificial. Y quizás esta tiene una connotación especial, porque las otras, la máquina de vapor, la energía eléctrica, incluso las tecnologías de la información, informática, nos han facilitado el hacer cosas. Evidentemente es mucho más fácil arar la tierra con un tractor movido por un motor que no hacerlo a mano con un arado movido por animales. Pero se piensa que la inteligencia artificial es un poco distinta porque no solo nos va a facilitar hacer cosas, sino que va a cambiar nuestra manera de pensar y por tanto va a cambiar nuestro cerebro. No sabemos aún muy bien si va a ser para bien o para mal. Estaremos atentos. En todo caso, como las otras revoluciones, sí que nos va a ayudar a hacer cosas. Entonces, esta tarde vamos a centrarnos en la parte positiva, en lo que nos ayuda a hacer cosas. En este caso, no a arar los campos con menos esfuerzo, sino a manejar mejor los pacientes que acuden a los servicios de urgencia, que son, como bien saben algunos de las personas presentes en la mesa, son muy numerosos. Y viene esta actividad a cuento de la realización de un libro que ha sido coordinado por el doctor Ángel Luis Martín de Francisco, en el que han participado otros compañeros que tienen ustedes ahí. El doctor de Francisco ha sido durante mucho tiempo jefe de sección del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y también catedrático de la Universidad de Cantabria. Para los que le conocen, no hace falta que les explique que es una persona tremendamente activa. De manera que el hecho de que se haya jubilado no implica que haya dejado la actividad, ha dejado únicamente algunas de las actividades. Y fruto de esa persistencia en otras actividades y de su inquietud, pues está su introducción en el campo de la inteligencia artificial y la creación de este libro. Luego hablará también el doctor Gonzalo Pérez Rogi. El doctor Gonzalo Pérez Rogi es actualmente jefe de servicio de urgencia del Hospital Marqués de Valdecilla, siendo su director médico también de ese hospital. Y hay otras personas que también han participado en la elaboración del libro y que, no sé si después, durante el turno de preguntas, querrán compartir sus opiniones. Muchas gracias por venir a presentar esta interesante obra a la Academia de Medicina, y el doctor Martín de Francisco tiene. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí. Cuando uno ve esta primera diapositiva, hay una cosa que extraña mucho, ¿no? Que el doctor Gonzalo Pérez Rogi, que es coordinador y jefe de urgencias, esté hablando de medicina de urgencias es bastante lógico, ¿no? Que Iciar Ostolaza, que es una excelente adjunto de urgencias, pues también. Que Cristina Pérez Tejedor,
que es la supervisora de enfermería de urgencias, pues evidentemente, y que Ana Rosa Alconero, que es profesora de la Universidad de Cantabria y que se ocupa de la formación también de la enfermería a todos los niveles, incluido urgencias también. Entonces aquí el único que sobra soy yo. O sea, el único que nadie se explica qué hace aquí soy yo, que soy nefrólogo y encima jubilado. O sea, yo qué hace allí, ¿no? Y digo, bueno, pues a lo mejor lo tengo que contar de una forma, digo, ¿cómo les convenzo de que yo de esto sé algo, no? Y pensé, digo, bueno, pues vamos a ver, yo he estado 42 años en Valdecilla. Bueno, vine de adjunto de intensivos, luego ya fui a nefrología, un año que estuve fuera en Inglaterra, 83-84, 40 años. Claro, en 40 años es que he hecho más de 2.400 guardias, 2.400 guardias son casi 7 años, ¿no? 7 años metido ahí encerrado. O sea, que va a estar más encerrado que Coldo, o sea, seguramente, ¿no? Y de cada día vas 2 o 3 veces a urgencias, o sea que unas 6 o 7.000 veces estás en urgencias, o que algo se me ha pegado, ¿no? Pero en fin, lo que más me ha llevado precisamente a coordinarme con estas personas de urgencias, estos compañeros, es que empecé a interesarme por la inteligencia artificial y la aplicación en nefrología, fundamentalmente. Este fue el primer libro que escribí y era muy general, y luego después pues hice otro ya en el cual aplicaba la inteligencia artificial al mundo del trasplante renal, al mundo de la diálisis, al mundo de la onconefrología, de la cardiorrenal, etcétera, ¿no? Pero eso no explica del todo exactamente por qué me intereso fundamentalmente, inicialmente, en el asunto de la medicina de urgencias. Y yo creo, bueno, no, estoy seguro, que hubo una temporada en la que, la temporada del COVID, en la que me dediqué muy especialmente a estudiar por qué pasaba, a escribir las evoluciones de cada uno de los pasos, etcétera. Y eso sí que me impregnó muchísimo ver, pues eso, ese colapso funcional, la capacidad al límite de los hospitales, y en el libro me preguntaba que algún día a lo mejor tendríamos que avanzar en aspectos tan importantes como reducir los tiempos de triaje, de diagnóstico, de decisión clínica, de ayudar a priorizar, o saber cómo se podría resolver todo este problema del atasco permanente que hay en muchos sitios de urgencias, ¿no? Y cómo se podrían disminuir algunos de los fallos, tiempo dependientes, reducir además también la variabilidad de la interpretación, y así una serie de puntos que me parecían apasionantes, ¿no? Y especialmente la predicción de lo que iba a pasar para tener estructurados los servicios, ¿no? Y en base a eso, pues claro, lógicamente la inteligencia artificial era lo que podría unir todas estas inquietudes, ¿no? Y de ahí es cuando se inició este asunto, ¿no? Entonces el libro, como veis ahí, tiene el primer capítulo en el que me voy a detener 10 minutos porque creo que es importante en recordar un poco cuáles son los principios básicos, sin aburriros, de la inteligencia artificial. Tenéis la suerte de que no soy ingeniero del MIT, ni soy tampoco ingeniero de Google, y porque si no, no se entendería nada, ¿no? Pero como yo soy un ignorante, pues entonces lo voy a contar con bastante sencillez, que son los conceptos básicos de la inteligencia artificial. Mirad, en Nefrología al Día, que es una web de la Sociedad Española de Nefrología, hay una conferencia de 50 minutos que os explica muy detenidamente cómo es, y podéis acceder a ella, y también un libro en el que escribí un poco todo, bueno, mucho más desarrollado de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, lo primero que a mí me parece que es importante que entendamos es que la inteligencia artificial comprende una serie de aprendizajes. El aprendizaje, el machine learning o el aprendizaje automático, el deep learning o aprendizaje profundo, y la inteligencia artificial generativa, que es la que genera el texto, que estamos todos ahí, que es el ChatGPT, el Jenny, el otro, lo que sea, la música o imágenes, ¿no? Eso es un poco lo que es, pero lo que prioriza inicialmente todo
es la programación. ¿Os acordáis cuando éramos más jóvenes que la gente es un programador? ¿Y ese qué hace, no? O sea, programa, ¿y eso qué es programar, no? Bueno, pues fijaros qué interesante es. La programación, nosotros tenemos datos de entrada, tenemos el algoritmo conocido, pero no conocemos los datos de salida. ¿Qué es eso exactamente? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de compra de un producto. Tenemos los datos de entrada, que es el precio, son 20 euros, tenemos la cantidad, que son 3 euros, y 10% de descuento. Y un programador, un ser humano, te pone, dice, pues multiplica el precio por la cantidad, pone el descuento y te da la solución. Eso era la programación. Pero ahora la programación no es inteligencia artificial. Ahora vamos a la inteligencia artificial y vamos a empezar por el Machine Learning. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos los datos de entrada, tenemos los datos de salida, pero no tenemos el algoritmo. Entonces, ¿cómo funciona? Pues muy sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, a predecir la supervivencia a un año de un paciente con enfermedad renal crónica. Si va a vivir, ¿qué posibilidades tiene de vivir un año, más o menos? Bueno, el propio sistema tiene todas las entradas. Hemos metido miles de pacientes, estadio de enfermedad renal crónica, filtrado los de Black, todo hemos metido. Y sabemos lo que les pasó. O sea que realmente la inteligencia artificial no hace nada. Nosotros le damos los datos de entrada de todos nuestros enfermos y le decimos lo que pasó. Y lo que hace es buscar el algoritmo. Busca el algoritmo que una las diferentes variables. Entonces, con datos de miles de casos, el algoritmo empieza a detectar las variables más importantes, ¿vale? A través de elementos de Machine Learning, regresión logística, árboles de decisión y demás, ¿no? ¿Y el Deep Learning qué es? Pues es un paso más avanzado. Funciona como las neuronas. Las neuronas lanzan la comunicación de una a otra y se va reforzando, hasta el punto que, por ejemplo, ya no pensamos cómo tenemos que pisar el pedal del coche, ni tampoco cuando estamos hablando no pensamos en la palabra que viene enseguida, ¿no? Es decir, es un proceso automático. Bueno, pues la red neuronal artificial es exactamente lo mismo, es como una hoja de cálculo matemática, donde hay unas neuronas que se llaman perceptrón, son unidades matemáticas, y entonces se van pasando la información de unas neuronas a otras, de unas a otras, hasta llegar a un resultado final. Fijaros cómo es esto. Tenemos los datos de entrada. X1, X2, X3. Y a esos datos de entrada les añadimos un peso. ¿Qué es eso? Pero qué lío, ya empezamos a liarla. No, vamos a ver. Tenemos unos datos de entrada. Ahora os pondré un ejemplo práctico. Tenemos unos datos de entrada y ese dato de entrada puede tener importancia o no tener mucha importancia. Por ejemplo, imaginamos que estamos calculando la supervivencia de un paciente que tiene una determinada enfermedad. Bueno, pues el valor de la edad será mucho más importante que el hábito de lectura, ¿no? Para calcular la supervivencia. Y entonces el peso de la edad, imaginaros que esto es la edad, pues va a ser más importante que el peso de otras variables. Bien, bueno, pues en la neurona se produce la multiplicación entre el dato y el peso. Se hace una función de activación. ¿Qué es una función de activación? Bueno, pues una función de activación es como imaginaros una luz que se puede encender o apagar, pero también se puede tener diferentes intensidades. Bien, se expresa la función de activación de una forma binaria y da una salida. Ahora vamos a poner un ejemplo. Bien, imaginaros, por ejemplo, que vamos a calcular la predicción de calorías quemadas. Nosotros sabemos, porque tenemos muchísimos datos, de centenares o miles de personas que se han estudiado las calorías quemadas por los sensores o por estudios físicos y demás. Bueno, y entonces tenemos los datos, sabemos que 45 minutos de actividad. En una actividad tipo 2, 1 andar, 2 correr, 3 bicicleta, ¿vale? Y con 28 años nosotros sabemos que eso consume exactamente 280 calorías, pues lo tenemos estudiado ya. Lo que queremos es no tenerlo que estudiar cada vez, sino que nos lo diga de forma automática, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el tiempo se multiplica por los pesos que se calculen en cada actividad, que son aleatorios,
se produce ese porcentaje, esa multiplicación, ese cálculo, etcétera, y nos da 320, o sea, erróneo. ¿Y qué es lo que hace el sistema? El sistema hace lo que se llama la propagación hacia atrás, vuelve a calcular los pesos, vuelve a ir hacia adelante haciendo los cálculos hasta que le da 280. Este sistema de la red neuronal, imaginados hecho con miles y miles y miles de casos, llega un momento que después de probarlo y entrenarlo, ponemos los datos y nos da exactamente el resultado. Vamos a ver, por ejemplo, la red neuronal para la predicción del riesgo de diabetes. Pues le metemos todos los datos, nos da un resultado, nosotros aquí nos da, este paciente nos tiene que dar alto porque tenemos esos datos. ¿Por qué? Porque tenemos como la cohorte Cantabria, que eso es un milagro para esto. Es decir, sabemos todos los datos y lo que ha pasado. Bueno, entonces si se equivoca, pues vuelve para atrás, calcula los pesos y vuelve para adelante. Y esto lo cuento porque en el triaje de urgencias es exactamente lo mismo. Es decir, le ponemos los signos vitales, le ponemos la PO2, le ponemos etcétera, 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 y entonces nos calcula exactamente el nivel de urgencia o lo que queramos saber. ¿Que se equivoca? Pues vuelve para atrás y vuelve a calcular. Y cuando tengamos ese software, cuando tengamos ese sistema ya funcionando, validado y tal, pues entonces es enormemente cómodo porque se hace todo de forma automática. Bien. Y claro, fijaros en el triaje de urgencia la de cosas de entrada que podemos meter. Es decir, si nosotros cogemos todas esas variables, datos demográficos, motivo de consulta, signos vitales, antecedentes personales, síntomas, medicación, es decir, toda una información en los datos de entrada, en los datos de salida, podemos encontrar lo que queramos pedirles. Podemos pedirle, por ejemplo, danos el nivel de triaje, en función de lo que ha sucedido con anterioridad, o de qué probabilidad tiene de que este paciente haga un ACPA, un ictus, o qué recomendación me haces, que le lleve a la sala de espera, que le pase al box de críticos, que le pase a... Es decir, todo ese proceso funcionando activamente, pues es algo realmente muy importante. Luego hay otras aplicaciones también muy importantes de la inteligencia artificial que ya son un poco diferentes, que es la aplicación en la visión artificial. Cuando veis una foto ya sabéis que hay los píxeles, ¿no? Que son esas pequeñas, esos pequeños cuadraditos que en realidad no son nada más que números. O sea, los píxeles se traducen a números y el sistema, una vez que lo tiene números que son binarios también, el sistema lo que hace es que, bueno, los píxeles se organizan en una matriz de 1220 por 1080, por ejemplo, ¿no? Pero los algoritmos de visión analizan esos números y van identificando formas, patrones, etcétera, de manera que te describen exactamente, si tú lo has informado previamente con millones o miles de casos, entonces te van a describir exactamente la información que ellos han recibido de los datos que tú has entrado. Por ejemplo, en el cáncer de mama, 5 millones de mamografías históricas que están informadas si tienen cáncer o no tienen cáncer, que están validadas por profesionales, pues llegan perfectamente a identificar esos números que son diferentes y te hacen el diagnóstico con una altísima precisión, más alta que muchos de los profesionales, ¿no? Entonces eso, claro, eso hay que mirarlo siempre con mucho cuidado, ya hablaremos de eso. Entonces, las redes neuronales se entrenan, se recopilan los datos, se hacen una limpieza de los datos, porque una de las cosas, por ejemplo, de la cohorte Cantabria, que los datos son limpios. O sea, con esa cohorte Cantabria vamos a poder funcionar a lo largo de los próximos años, diseñar programas propios, validados con esos resultados, porque sabemos todos los parámetros y lo que va pasando con el tiempo, ¿no? Bien, con eso lo que se hace es la visión artificial, que permite hacer una radiografía, digamos, por el propio sistema en 3 segundos y pasar la información, ¿no? Y muchas más cosas. Eso se aplica ahora en muchas cosas, la retinopatía diabética, ya no hace falta ir al oftalmólogo a ver si tienes retinopatía diabética o no. Cuando la tienes que ir, pero si el sistema te dice que no la tienes, pues ya está, hasta el año que viene, ¿no? O por ejemplo, pues
ya lo sabéis, en dermatología se puede aplicar y te dice esto es un nebus o esto es tal cosa, etc. Donde no me voy a meter es en el procesamiento del lenguaje natural porque es enormemente complejo. Esto del ChatGPT que nos diga todo, etc. Pero más o menos lo que hace es, para eso se necesitan miles de lingüistas, ¿no? Para desarrollar un programa de este tipo, porque hay que dividir las palabras, dejarlas en su raíz básica, asignar el grado gramatical de cada una de ellas, interpretar el significado contextual en la oración, y lo sacan de millones y millones de textos que han ya entrado y que han aprobado, etc. Es bastante complejo, pero no olvidéis lo siguiente. Todo lo que tengamos en la información, en un ChatGPT, etcétera, etcétera, eso no es nada más que una sucesión de evidencias presentes en la oración que han hecho. No hay evidencias científicas sólidas, ¿vale? Con eso quiero decir que cuando uno quiere hacer un trabajo de medicina, por ejemplo, no lo puede hacer basado en el ChatGPT, lo tiene que hacer en programas que tengan validado y basado en peer review. O, por ejemplo, tú coges en el Notebook LM de Google, le metes 7 PDFs y te hace todo el análisis sobre los PDFs que tú le has metido, que han tenido peer review, una validación por científicos, ¿vale? Bueno, hay muchas herramientas de esto natural, como puedes ver, el ChatGPT, el Copilot, el Gemini, el Anthropic, etc. Y vamos al tomate. A ver, entonces, toda esta historia, ¿para qué la cuento? Pues la cuento un poco porque es muy importante que entendamos cómo va a funcionar o cómo puede funcionar en la medicina de urgencias. Tenemos muchos objetivos en la medicina de urgencias, ¿no? Objetivos clínicos, el triaje automático, el diagnóstico asistido, la recomendación terapéutica, etc. Logístico, el flujo de pacientes, las camas, la gestión y la decisión, educativos también, y sobre todo la seguridad del paciente, ¿no? Todo eso lo podemos cubrir y he puesto un caso en el que se vayan viendo cómo va entrando o cómo podemos ayudarnos con la inteligencia artificial para ir dando todos los saltos de un paciente que llega a urgencias. Pongamos que hay un paciente de 68 años con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2 y exfumador, que viene a urgencias por disnea progresiva, tos productiva y fiebre de 48 horas. Y tiene malestar general y dolor torácico leve. Se introducen los datos iniciales, frecuencia respiratoria, saturación, temperatura, etc. Y motivo de consulta, porque el motivo de consulta se analiza como texto y se integra dentro de la información. Y tenemos un algoritmo de triaje inteligente. Tenemos hecho ya un algoritmo de triaje y integra todas las constantes, la edad, el lenguaje, todo, las comorbilidades, etc., ¿no? Y entonces el sistema, como ya tiene toda esa información, dice, ojo que este tiene alto riesgo de sepsis respiratorio y tiene una prioridad alta, nivel 2. Te lo dice el propio sistema, que está validado con decenas o centenares de miles de casos. Porque ya sabe lo que le pasa a todo el que ha entrado ahí. Con eso, cuidadín, tiene que poner en un tipo de urgencia determinado, ¿no? Y entonces incluso da una alerta temprana al médico de urgencias que a lo mejor está en otro lado, ¿no? Y le da una alerta temprana de cuidadín, que mira lo que viene, ¿no? Bien. ¿Qué objetivos ha aplicado el sistema en este caso? Ha mejorado el triaje inicial, ha hecho una detección precoz de la situación crítica y ha reducido el tiempo hasta la primera intervención. De otra manera, a lo mejor en un triaje que sea, espera, que voy, que viene, que espera un momento, no, cuidado, espera, que voy a... Es decir, entendéis que la aplicación del modelo de triaje de alta calidad puede facilitar muchísimo la rapidez y el diagnóstico, ¿no? Y entonces el paciente ese se le hace una radiografía y esa radiografía se analiza mediante un sistema de visión artificial entrenado en patología pulmonar, y esa radiografía te va a decir inmediatamente en el sistema que tiene un infiltrado pulmonar. No es el radiólogo que dice que voy a hacer el informe, que escribo, que espera un momento que viene uno que le tengo que poner un catéter, sino que va todo, digamos, de una forma rápida, ¿no?
tenemos la gasometría, tenemos la analítica urgente, entonces el algoritmo identifica, el algoritmo diagnóstico radiológico identifica el infiltrado alveolar y sugiere, porque tiene información académica de guías de tratamiento, etcétera, sugiere la neumonía bacteriana, cruza los datos con la PCR, etcétera, y tenemos el paciente, digamos, estructurado en cuanto a peligro y en cuanto a datos objetivos, perfectamente. ¿De qué ha servido la inteligencia artificial en este caso? Bueno, ha asistido al diagnóstico, ha hecho una interpretación automatizada de las imágenes y además busca apoyo en las decisiones clínicas al integrar todos los elementos, tanto de las guías, de las recomendaciones, de la radiología y demás, ¿no? Y no solamente eso, sino que se puede continuar recomendando qué es lo que hay que hacer. Puede recomendar una antibioterapia empírica ajustada a las guías, ajustada a la edad, ajustada a la función renal. Puede advertir de interacción de medicamentos con los que está tomando ese paciente. Puede recomendar, y además todo eso lo ha de validar el médico, lógicamente, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, ¿qué se ha aplicado en este momento? Pues recomendaciones terapéuticas, prevenciones de errores médicos y una medicina personalizada. No solamente eso, sino que al mismo tiempo, teniendo en cuenta el grado de urgencia que es alto, el diagnóstico de neumonía bacteriana y a lo mejor el peligro de sepsis, por si acaso, hace ya y pone la gestión del flujo hospitalario, es decir, produce la necesidad de ingreso, la asignación anticipada de cama y por lo tanto pues, puede evitar esperas prolongadas de un paciente que tiene una cierta gravedad, ¿no? Ya veremos un poco eso cómo funciona, ¿no? De manera que los objetivos que se aplican, en este caso, optimización del flujo de pacientes y gestión dinámica de las camas y reducción del tiempo. Además, el sistema puede avanzar en el sentido de que puede recomendar medidas de aislamiento respiratorio y seguimiento en tiempo real, con alerta predictiva, como decía antes, por el peligro o la posibilidad de sepsis. Y además sirve para aprender. Los médicos que están ahí aprenden en directo, pueden hacer casos simulados o pueden basarse en todos estos datos que ha tenido el sistema durante el proceso y analizan y discuten con el mentor todas las situaciones. Y es un elemento de aprendizaje clínico muy importante. ¿Qué modelos de software pueden hacer todas estas cosas? Pues muy variados, de muy diversos tipos, y en grandes unidades hospitalarias internacionales ya están en marcha, ya están funcionando muchos de estos sistemas que van a ir enlazados unos con otros, ¿no? ¿Cómo se enlazan? En los hospitales hay una plataforma fundamental que es la de la historia clínica electrónica y otra, el PACS de imágenes. Sobre esa base, digamos, sólida, es en la que se van a ir integrando una serie de software que necesitamos para todas estas cosas. El software del triaje, de ictus, el software de radiología urgente, de gestión, es decir, todos esos elementos pueden colgarse del modelo, digamos, fundamental en el que funciona un hospital, ¿no? Con esto pasamos a señalar o a analizar un poco mejor lo que es el triaje inicial, que lo va a hacer Gonzalo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias, evidentemente, y sobre todo a la Real Academia por la invitación para poder presentar este proyecto. Yo voy a hablar de algo que conozco bastante bien, y que creo que es una de las situaciones en la que mejor, a día de hoy, mejor nos puede ayudar la inteligencia artificial, que es el triaje. Todos hablamos de triaje, parece que lleva toda la vida con nosotros, pero bueno, no es tan cierto. Cuando yo empecé a trabajar en urgencias hace 25 años, no había ningún tipo de triaje, los pacientes pasaban por orden, a veces venía el celador, o tenías algún celador por la noche, de estos que era majo, y te decía, oye, pasa primero a este, que le veo mal.
y el triaje realmente era según el ojo clínico del celador. No fue hasta 2023 cuando se implementaron ya de un modo un poco a gran escala los triajes hospitalarios. En 2023 se presentó en Andorra el sistema español de triaje. Tuve la suerte de estar en esa presentación en 2003. Tuve la suerte de estar en esa presentación y de ser uno de los primeros instructores a nivel nacional por la Sociedad Española de Urgencias en triaje, pero hasta esa época prácticamente no había triaje. Y dicho esto, ¿qué es el triaje? Porque el triaje suena así, pues el triaje no es más que una palabra que significa hacer una clasificación según una característica del paciente, que es el grado de urgencia, y no es más que eso. El triaje valora signos y síntomas, no hace diagnósticos médicos. Uno de los grandes problemas que han tenido los triajes médicos cuando se implementaron al principio, porque inicialmente no estaba claro si el triaje era médico o enfermería, uno de los grandes problemas ha sido el triaje médico. El médico, todos somos muy listos y todos queremos diagnosticar muy rápido. Te llegaba el paciente con disnea y tú ya desde el triaje decías, esto es una insuficiencia cardíaca, pide una placa, pone 2 seguriles y ya llegaba a mi compañero, que es el que le tiene que ver, con un pseudodiagnóstico y ya con mucha alteración de su criterio. El triaje solamente puede valorar signos y síntomas. Y la disponibilidad de un sistema de triaje, evidentemente, se ha demostrado, mejora no solo la calidad, sino la eficiencia. Nos permite distribuir los flujos de los pacientes. Tenemos distintas salas, tenemos pacientes que pueden ir a una sala, pero si vemos que está un poco llena, le podemos derivar a otra, aunque no sea la más apropiada. ¿Cuándo inicia y finaliza el triaje? El paciente llega, se inicia cuando llega. Le tría a la enfermera, le valora 1, 2 o 14 veces. Los sistemas de triaje, todos los sistemas válidos de 5 niveles, determinan que depende del nivel de gravedad, hay un periodo en el que tiene que ser reevaluado. Nosotros, evidentemente, en Valdecilla, en las épocas duras de la gripe o tenemos unas demoras importantes, bueno, pues los pacientes se revaloran cada 2 horas, depende de su nivel de gravedad, cada hora y media. Es decir, se puede evaluar varias veces, pero finaliza en el momento que aparece el médico. La visita médica es la que finaliza el triaje. ¿Qué le pedimos? Que sea útil, que nos dé un nivel real de gravedad del paciente, que sea reproducible, que si yo trío o mi enfermera tría un paciente con nivel 3, a la siguiente también le doy nivel 3, que no haya tanta... y que sea válido, ¿no? Que realmente dé el nivel de gravedad que tiene el paciente. Como curiosidad, esta mañana hemos presentado en el servicio los datos de los últimos meses y un porcentaje nada desdeñable, un 40% de los pacientes que vemos que acaban ingresando en medicina interna, inicialmente se clasifican como nivel 4, como nivel leve, con lo cual, evidentemente, eso quiere decir que nuestro triaje está infravalorando los síntomas y signos. Bueno, los triajes, evidentemente, cualquier triaje tiene que ser, está validado que sean de 5 niveles, tiene que ser dinámico y revaluar constantemente. ¿Y qué es lo que tenemos ahora en el mundo? O actualmente, sobre todo, en Europa. Básicamente hay 2 sistemas de triaje en Europa. El Manchester y el SET. Nosotros utilizamos el SET es el Sistema Español de Triaje, y deriva del sistema andorrano, que a su vez deriva de un primogénito sistema australiano de triaje. Son los 2 muy similares, con pequeñas diferencias. Alguno maneja más categorías, alguno menos. Uno utiliza 5 niveles numerados del 1 al 5, el otro lo utiliza por colores, pero bueno, al final es un triaje estructurado de 5 niveles, que es lo importante, y con una ayuda informática, con un programa de ayuda al triaje. El SET, nosotros lo tenemos en el hospital, funciona con el web de PAD. El PAD es el programa de ayuda al triaje. Bueno, ¿qué nos puede aportar la inteligencia artificial? Pues es un cambio bastante importante. El objetivo, evidentemente, no es reemplazar el juicio clínico, pero sí aumentarlo con unas herramientas basadas en la evidencia. Vamos a introducir unos datos del paciente, que además la ventaja es que pueden ser datos estructurados, la tensión, la frecuencia cardíaca, o pueden ser no estructurados. Puede ser simplemente un texto libre donde se escribe y el propio algoritmo te va a dar un soporte. Y además, no es que te vaya a dar un soporte, la diferencia con ahora, te va a decir la explicabilidad, te va a decir por qué ha determinado que sea un nivel 2 o un nivel 3. Pues porque he dado más importancia a la saturación, o he dado más importancia a determinada constante o a estas causas de antecedentes personales. Un poco lo mismo. ¿Cuáles son las ventajas así, a bote pronto, que podemos ver? El sistema tradicional, los programas de triaje no son tan sencillos como parecen. Hay un programa de ayuda, el WebPad,
pero es una sucesión de preguntas que enfermería va respondiendo y según eso le otorga la clasificación. Se estima que no 10 minutos, pero se tarda entre 3 y 5 minutos, 6 minutos en hacer un triaje un poco correcto. Es muy difícil bajar 2 minutos. La inteligencia artificial, en el momento que aprenda y esté rodada, excepto lo hace en 30 segundos, es muy difícil que pase de 2 minutos. La precisión en casos graves, que es lo que más nos importa. A mí no me importa tanto que mi servicio haya demoras en los niveles 3, 4, no me importa. Siempre me preguntan cuando viene pues, los atascos de invierno o la población de verano, oye, tenéis mucho atasco, eso a mí no me importa. A mí no me importa que la gente espere 4 horas, me importa que el que no puede esperar 5 minutos no les espere. Identificar al paciente grave. Y con esto se aumenta bastante la precisión. Ahora estamos entre un 80-86% en los casos graves y me remito a lo que he dicho antes. Un 40% de los ingresos que hemos realizado en el último mes en medicina interna inicialmente estaba diagnosticado como leve, como nivel 4. La variabilidad entre los profesionales ahora mismo es muy alta. Todas las recomendaciones dicen que ninguna enfermera puede triar si no lleva un año en el servicio, si no conoce perfectamente la estructura del servicio. Eso en un hospital terciario como Valdecilla, con la rotación de personal que hay, con las instituciones de verano, bueno, es absolutamente imposible y hay bastante variabilidad. Y luego, evidentemente, el aprendizaje, pues tú te quedas muy limitado mientras que el sistema artificial va a ir autoalimentándose. Estos son simplemente unos proyectos que se han puesto ya a nivel español y a nivel mundial, pero bueno, vamos a aprovechar y os puedo dar la primicia. Nosotros, a través del Servicio Cántaro, vamos a implementar a lo largo de este año, estamos en conversaciones con una empresa, ellos se llaman facilitadores, bueno, organizadores. Es una empresa portuguesa que se llama Abgil, que ya está implementada en varios servicios de urgencias, sobre todo en Lisboa. Vamos a tratar inicialmente con 3 vías clínicas solamente. Una de ellas, por ejemplo, va a ser el dolor abdominal. Y lo que vamos a hacer es, una vez triado, con nuestro sistema tradicional, todavía no con inteligencia artificial, pero una vez triado y clasificado con un nivel, un algoritmo se va a poner en contacto con el paciente, según sus características, según sus antecedentes, le va a preguntar una u otra cosa, bien, depende también de la edad, bien, se lo mandará al móvil, o le mandará un SMS, o le dirá que pase por un mostrador, le va a hacer unas preguntas y según lo que responda el paciente, el propio algoritmo nos va a decir qué aconseja pedir. Luego, evidentemente, va a haber un facultativo inicialmente, va a haber un facultativo que lo valide, pero bueno, yo creo que es un comienzo que puede ser interesante. Vamos a ver cómo funciona y bueno, os comentaré resultados. Hay distintos, como decíamos antes, hay distintos algoritmos que son clave. Algunos nos van a permitir, sobre todo, detectar pacientes graves. Otros, la capacidad de interpretar el lenguaje natural, los textos libres, o incluso cuando el texto no está completo del todo. Evitar el sobretriaje, que es un peligro, tanto el sobre como el infratriaje. Y luego para optimizar los recursos. Los resultados que esperamos, desde luego, bajar el tiempo de triaje, que es algo que nos parece muy importante. A veces el triaje nos genera colas pre-triaje. Mejorar la precisión, que es algo que, insisto, vemos en lo que se está fallando. Queremos identificar absolutamente a todos los niveles 1 y 2, que son, el nivel 1 realmente son paradas o periparadas, son patología emergente, pero el nivel 2 son patologías muy graves. Y se estima que hay una mejoría del 8%, y luego pues, identificar los críticos ocultos. ¿Hay desafíos? Pues claro, hay complicaciones. Vamos a ver cómo se introducen los datos, cómo está esa privacidad, sobre todo, porque en el momento que se metan estos datos hay que meterles en un programa que va asociado a la historia clínica, quién tiene acceso, cómo se pueden extraer esos datos, sobre todo la responsabilidad. Ahora mismo muchas veces depende del facultativo. Cuando trabajemos, si se llega a trabajar algún día con una máquina de estas, ¿de quién va a ser? Del que lo desarrolla, del facultativo, de la dirección del centro, compartido, habrá que verlo. Y en un futuro, esto nos permite muchísimos campos. Permite hacer unos gemelos digitales, bien de personas, para ensayar con ellos simulaciones de casos concretos, o bien un gemelo digital del propio servicio de urgencias y adaptarnos ahí, pues, por ejemplo, ahora que está desgraciadamente hay tantos casos de alertas o de catástrofes, bueno, viene la DANA, ya lo tenemos preparado con un gemelo digital. También nos va a orientar para predecir los flujos, algo muy importante en el servicio de urgencias porque no se puede estar estático. Nosotros tenemos un espacio muy finito
y a veces el paciente de nivel 3 tiene que ir a un área donde normalmente sea de nivel 5, nos tenemos que adaptar. Y luego te va a permitir, como decíamos antes, hacer una terapia personalizada, pedir pruebas personalizadas y poner tratamientos personalizados. Y hombre, evidentemente, hoy por hoy esto nos puede facilitar, puede ser un aliado para el uso clínico, pero de momento no vemos ninguna posibilidad de que nos sustituya, ni muchísimo menos. Te va simplemente a favorecer los tiempos, y si yo consigo que cuando voy a ver al paciente con un dolor abdominal ya me venga con la analítica, el sistema me lo clava y no le tengo que añadir nada más, pues va a ser todo mucho más rápido. Y por mi parte nada más, continuamos. Muy bien, bueno, estas cosas claro, se cuentan muy bien y queda mucha pasta, mucha organización, mucha gente que lidere con conocimiento, cosa que por cierto es bastante excepcional, y luego pues que, bueno, pues que apoye en este caso la comunidad a poderlo hacer, ¿no? Pero vamos a seguir un poco. Os voy a contar algunos datos de la trayectoria del diagnóstico, es decir, qué cosas hay en este momento. A ver, qué cosas hay. No tenía las gafas puestas y no sabía dónde estaban las gafas. Una cosa muy normal, ¿no? Bueno, digo que la trayectoria del diagnóstico, algunos ejemplos que hay, ¿no? Hay que de analizar, de alertar y de recomendar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un algoritmo de deep learning, de aprendizaje profundo, que integre los datos clínicos, los signos vitales, los análisis de laboratorio, las imágenes diagnósticas, y hay experiencia que ha integrado todo en un sistema avanzado de soporte a la decisión que compara, digamos, los riesgos, que se predicen perfectamente los riesgos de los pacientes, ¿no? Luego hay, por ejemplo, cosas muy interesantes, ¿no? Sabéis que en el infarto de miocardio hay un infarto en el que no se eleva el ST, y es porque no es transmural, ¿no? En la oclusión miocardial. Entonces, pues hay mucha confusión al respecto, ¿no? Mucha interpretación del electrocardiograma sin elevación del ST, ¿no? Bueno, pues ha habido proyectos de creación de software que han hecho con evidencia angiográfica coronaria, han metido la evidencia angiográfica coronaria de lo que hay, han metido los electrocardiogramas y entonces han hecho un deep learning para determinar exactamente este paciente con estos datos electrocardiográficos tiene una obstrucción coronaria importante, ¿no? Y eso, claro, lógicamente, pues reclasifica a un paciente de cada 3 para hacerle la perfusión, ¿no? y la perfusión coronaria, ¿no? O, por ejemplo, un porcentaje muy alto de personas de mi edad tienen una disfunción ventricular. No se nota, es decir, es que cada vez me cuesta más subir la cuesta, pero no te hacen nada, no te haces un ecocardio y esas cosas generalmente, ¿no? Bueno, pues con ecografías comparadas con electrocardiogramas, diseñan un software que te permite hacer un diagnóstico precoz de la disfunción ventricular en personas poco sintomáticas. Hay radiología y cardiología son evidentemente de las áreas en las que más desarrollo hay, ¿no? Otro de los elementos importantes, alertar de sepsis, por ejemplo, el tema, la sepsis alertada previamente es enormemente importante en lo que le va a pasar al paciente, en la evolución del paciente. Hay una plataforma que se llama B-Alert, que en Mallorca, que está desarrollada ya con un 96% de capacidad predictiva en un paciente que viene con fiebre, desviación y leucocitosis, y que tiene pues el lactato, con los datos de lactato, procalcitonina, etcétera, de sepsis, o lo que sea, y que alerta, por ejemplo, otro de los elementos radiológicos importantísimos es la cadena de supervivencia del accidente cerebrovascular. Es decir, entrenados con miles de angiotac cerebrales, los sistemas como el Medkins o el Rapid AI son capaces de determinar exactamente en 2 minutos que hay una oclusión, una trombosis en algún lugar,
analizan la circulación que hay alrededor, analizan la circulación colateral que te da un signo pronóstico y de tratamiento, analizan la posibilidad de reperfusión y bueno, incluso en la propia ambulancia se pueden llevar sistemas, en las ambulancias se pueden llevar sistemas de inteligencia artificial que recoge audio y que recoge vídeo. Y simplemente viendo al paciente cómo habla o cómo se mueve o cómo no se mueve en realidad, ya se alerta de un código ictus que permite una reperfusión inmediata a la llegada. Es decir, cosas apasionantes cuando realmente lo que pasa es que son de muy diversos tipos. Bueno, total, el sistema también te recomienda una terapéutica personalizada, evita errores de medicación porque te alerta cuando se están mezclando dos fármacos o una dosis en un paciente con insuficiencia renal, y hay muchos ecosistemas de modelos, ¿no? Por ejemplo, el TRAG-GPT para la farmacología clínica, o MedPal, que a mí me parecía apasionante. MedPal es el que acierta el 96% de los 3 ejercicios de ingreso para ser médico en Estados Unidos. 96%. Tela, ¿eh? Pero incluso los programas, o sea, las preguntas legales y tal, pero ese no está aquí, está en instituciones. Y yo el que recomiendo para todos los médicos y sanitarios y enfermería, etcétera, es el Open Evidence. El Open Evidence es el sistema que está basado en una información de Lancet, JAMA, British Medical y New England. Entonces, ese es en el que hay que preguntar, a ese es al que hay que preguntarle, no hay que preguntar al ChatGPT, hay que preguntar al Open Evidence, que además creo, bueno, además es gratis para médicos seguro, creo que para enfermería también. Bueno, hay una serie de ellos, y hay muchos más, o sea, de seguridad farmacológica, pues hay un montón de interacciones, etcétera. Y hay sistemas también muy interesantes de alerta temprana. Por ejemplo, el HeartLogic, que es un device pequeñito que se pone debajo de la piel y entonces va detectando exactamente en el paciente. Hay una predicción con un mes de antelación de lo que le va a pasar en función del tono cardíaco, la impedancia, etc. Bueno, el Cardonet, el Pialet, en cada especialidad se van desarrollando lógicamente programas de este tipo, ¿no? Pero como ha comentado Gonzalo, pues el problema son los datos incompletos. Vuelvo otra vez al proyecto de la Cohorte Cantabria, que es un proyecto estelar para poder iniciar y desarrollar software propios, ¿no? Y bueno, los ciberataques y el alto coste de la inversión. La inversión es altísimamente, pero se pueden obtener fondos. Lo que pasa, vuelvo a repetir, tienes que poner a los mejores a mandar. No que manden los que no saben y que los mejores lo hagan. No, porque luego les echan. No, los mejores a mandar. Y eso nos cuesta bastante, ¿no? Bien, ya termino enseguida. Hay un tema también del grupo de atención a urgencias. Fijaros, desde que una persona llega a urgencias, la de posibilidades que tiene a la sala de espera, a observación, al post crítico, a la UBI, al quirófano, etcétera, y las posibilidades de salida. Todo eso hay que coordinarlo y no se puede coordinar a ojo. Todo eso la IA nos va a ayudar a integrar. Y fijaros que más del 50% de las personas que van a urgencias no tienen prácticamente nada. Son 5, 4, ¿no? O sea, no, pero eso están obstruyendo todo el sistema importante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos generan retrasos, los retrasos resulta que generan también sobrecarga del personal, desatención al paciente, errores y demás, ¿no? Entonces, todo ese triaje un poco asilvestrado, digamos, hay que integrarlo dentro de un sistema mucho mejor funcionante. Y sobre todo, lo más importante es la predicción. Tienes que saber lo que va a pasar.
tienes que saber exactamente cuántas personas te pueden llegar. Ahora es a ojo, ya sabemos, los lunes, ¿verdad, Gonzalo? Los lunes, que si tal, que si hay partido o no, pero que después del partido ya vienen. Todo ese tema, a mí me parece que, claro, lógicamente habría que ponerlo un poco más científico, ¿no? Un poco mejor, ¿no? ¿Y cuál es el impacto? ¿Cómo podemos actuar sobre los pacientes? Pues predecir la demanda. ¿Y cómo se predice la demanda? Pues tenemos datos epidemiológicos, datos de la atención primaria, datos de llamadas a urgencias, llamadas etcétera, datos meteorológicos, datos de vacaciones y de traslado, es decir, todo ese sistema integrado nos puede dar una alerta predictiva, datos epidemiológicos en el sentido de, oye, que está empezando a haber gripe, pero no que te suene que te dicen que es que no, cuantificado, ¿no? Cuantificado. Y por supuesto también, pues, predicción del flujo de pacientes que tienen que ir al hospital para reservar camas y demás, ¿no? Y, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? A las 4 de la tarde en un hospital hay 78 pacientes en urgencias, 12 pendientes de cama y una ocupación del 94%. Y se alerta, en función de esto que he comentado, de patrones históricos del mismo día, porque vosotros sabéis cuándo viene, si por la mañana, por la tarde, qué día. O sea, que lo sabéis porque estáis allí y lo sabéis. Sí, claro. Bueno, pues, pero que a lo mejor yo que no estoy, pues me gustaría saberlo, ¿no? Quiero decir que se puede perfectamente. Y porque esas alertas inmediatamente se trasladan a la supervisión de enfermería, que es la que refuerza el equipo, que abre los boxes, acelera el triaje, se traslada a la gestión de camas, que priorizan tal, se traslada al equipo médico de urgencias y a la dirección clínica, que retrasa la cirugía, a lo mejor hay que suspender cirugía, a lo mejor hay que, etcétera. Todo ese proceso integrado dentro de un sistema. ¿Y qué sistema? Pues hay varios, ¿no? Los hospitales avanzados combinan plataformas que interoperan entre ellas. Ya he dicho que hay dos fundamentales, la que he dicho antes, el PACS y el electrónico, y de ahí se van colgando determinados elementos que están ya comercializados, pero que hay que probar en el sitio en el que estás. No te va a decir, no es que en Miami mira lo que pasó, perdona, pero Miami no es Torrelavega. Y Torrelavega es la capital del mundo, ¿verdad, Javi? Pues eso. Y luego después, otra cosa que es importante, acelerar el tiempo de atención. Ya existen en España muchos hospitales que cada vez que estás pasando la consulta, el sistema está redactando todo lo que estás hablando, estás mirando al paciente a los ojos, no miras al ordenador y te lo sintetiza perfectamente. Te hace no solo eso, sino también notas, todas las notas, asistencia a informes, registros mentales, todo eso te ahorra muchísimo tiempo. Y eso está próximo porque ya hay hospitales en los que se hace, ¿no? Y luego también, bueno, pues claro, en base a todos estos datos de planificación, de factor si va a nevar, si no va a nevar, y qué pasó cuando la gripe del año pasado, qué pasó con esto, los eventos, no es que hay fiestas, es que ahora vienen todos. Se puede planificar perfectamente para planificar el turno de personal, ¿no? No digo que el turno de personal lo tenga que hacer una máquina, pero que básicamente puede ayudar bastante. Y a mí me parece que hay una solución extraordinaria que se hace. Los anglosajones siempre van por delante, han ido por delante de nosotros siempre. Los anglosajones siempre van por delante en todo. Y por ejemplo, hay un concepto que se llama la enfermería de práctica avanzada, que es utilizar enfermeros profesionales que con experiencia en urgencias, con una formación a través de máster o lo que sea, que le reconozcan la posibilidad de encargarse de los 4 y 5, es decir, de aquellos que acceden sin una gran severidad. Es lo que se llama el fast track. Eso sin conflicto de competencias, o sea, es un elemento enormemente interesante que te puede despistar el 50%, ¿no? Y pueden hacer, como se ve ahí, valoración rápida, suturas, procedimientos, manejo clínico, reevaluación, todo eso perfectamente ordenado, organizado, supervisado, pero que puede ser enormemente trascendente para
quitar todo el agobio, ¿no? Bueno, voy a pasar ya porque se repiten muchas cosas y simplemente hay una parte también en el libro de educación, ¿no? La educación que hacemos en este momento en las universidades va a desaparecer. ¿Cómo puedes tú ir a dar una clase a una persona, a un joven de 19 años y vas con 20 diapositivas, recuentas la clase y la tiene él en casa 1000 veces mejor, con conferencias mejores? El sistema tiene que cambiar radicalmente, es lo que se llama el flip classroom. O sea, la clase en realidad de la actual la hace el estudiante en casa. Y luego va allí, al lugar que tenga que ir, a hacer la simulación, con un mentor, a desarrollar casos clínicos y demás, ¿no? Y ahí se desarrolla también en ese capítulo muchos aspectos de este tipo, ¿no? Pero quiero terminar con lo siguiente. Mirad, en el año 1900, en la Expo de París, a los expositores se les preguntó cómo veían ellos la vida dentro de 100 años, o sea, en el año 2000. Se llama l'an 2000. Son unas postales que yo sé que las tiene Isaac Asimov, que no las tiene nadie más que él. No me preguntéis por qué, pero lo sé porque lo he leído no sé dónde lo he leído. Y entonces, mirad, ellos por ejemplo representaban... ¿No sale allí? Sí. Representaban, por ejemplo, bomberos voladores, ¿no? Dentro de lo que ellos pensaban que iba a pasar. Los sastres que tenían una manufactura, digamos, ayudada por las máquinas que desarrollaban las medidas y salía por un tubo que traje hecho, por el tubo. O el agricultor que estaba sentado en el porche organizando la recolección. Es la forma en la que los expositores veían el futuro, ¿no? Pero el más interesante de todos estos datos es el aprendizaje. Había un profesor que metía los libros que hacían como papilla y les llegaban a los estudiantes y le entraban así. Y aunque parezca un poco extraño, eso empieza a ser verdad. Eso empieza a ser verdad, ¿no? Y es una metáfora crítica sobre la falta de interacción y el pensamiento crítico. Porque ¿qué es lo que está estudiando en los jóvenes con tema de la IA, ¿no? Se está produciendo lo que se llama descarga cognitiva. Comentaba con Daniel Casanova hace un momento cómo nosotros bajábamos a la biblioteca, cogíamos el Index Medicus, desarrollábamos el razonamiento en la búsqueda de la información, ¿no? Y ahora se puede producir una descarga cognitiva en el sentido de utilizar la inteligencia artificial como sustituto del razonamiento, ¿no? Y en lugar de apoyo, ahora veremos un ejemplo de esto, ¿no? Y eso llega a producir una serie de problemas que son la pérdida de habilidades, el adjunto de 42 que ya todo se lo traduce del inglés al español en el y ya no hace esfuerzo, va perdiendo habilidades, ¿no? O por ejemplo el joven que es never skilling, o sea, es que no llega a tenerlas porque ya de entrada, ¿no? O a lo mejor miskilling, habilidades que son erróneas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Este es un estudio muy interesante. ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que se usan las herramientas de inteligencia artificial, pues se van perdiendo las habilidades de pensamiento crítico. Existe una correlación negativa. Y arriesgamos a que con el tiempo no exista pensamiento crítico. Si no existe pensamiento crítico, estamos en manos de los que deciden toda la información y tienen todo el poder. Y eso, lamentablemente, creo que va a suceder. Y cuando se usa excesivamente la IA, que fijaros que yo soy muy partidario de todo lo que hemos visto, pero usada excesivamente sustituye el esfuerzo personal, reduce la reflexión, fomenta la imitación, la falta de personalidad, ¿no? Empobrece el estilo, aumenta el riesgo de plagio, por supuesto, cortapega, y
como alguna tesis que ha habido por ahí, y disminuye la perseverancia. Fijaros qué cosa tan interesante. Es un artículo de New England que voy a ver si lo puedo explicar. Mirad, aquí en las abscisas está el tiempo desde que uno entra en la carrera de medicina y su trayectoria profesional, ahí abajo. Y en las ordenadas, cómo va progresando, pues es primero no sabe mucho, luego es avanzado, luego es competente, luego es profesor, etc. Se va avanzando mucho en este tema. Bien, vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa con las personas como nosotros? Porque aquí jóvenes hay pocos. Bueno, está Iciar también, pero bueno. Pero, ¿qué pasa con personas como nosotros? Que nosotros, a través del razonamiento y de la práctica del razonamiento crítico, vamos avanzando en nuestras habilidades, ¿no? A través de ese proceso llegamos a un momento en el que llegamos a este punto de aquí, donde está este círculo, ¿no? Ahí pueden pasar dos cosas, por eso decía yo el adjunto de 45, etc. Ahí pueden pasar dos cosas. Simplemente que se mantenga la práctica automática, porque ahí todo es el ABC, pero es que hay cosas que no sabes. Ahí tienes que dar un salto cognitivo. Si te mantienes en la práctica automática ya de lo que sabías, pues lo más probable es que ya se te olvide y reduzcas toda tu formación. Pero hay la posibilidad, perfectamente, de aumentar la eficiencia, la creatividad y la innovación clínica. Es lo que se llama clínica adaptativa. Hay un momento, a partir de ese momento, que todavía puedes progresar muchísimo más, y ahí es donde, cuando llega la inteligencia artificial, pues te ayuda mucho a tu razonamiento. Y eso es lo que es realmente beneficioso. Pero eso, para los que ya somos mayores, ya lo podemos hacer. El problema es cuando nos vamos a la parte de abajo, a ese cuadrado donde están los jóvenes. Jóvenes que ya de entrada no desarrollan la práctica y el razonamiento clínico y el razonamiento crítico, y entonces van avanzando con mucha lentitud, y probablemente incluso hasta se puedan estancar. Hará un ejercicio de la medicina excelente, pero faltará el análisis crítico de lo que lee, y eso es una pérdida enorme para la humanidad. Y pongo este ejemplo, que conoce muy bien mi amigo Pablo, que son los pueblos Potenkin. El Potenkin era un ministro ruso que llegó bueno, tenía mucha cercanía con la zarina, la Catalina II, y la llevó a Crimea para enseñarla exactamente, bueno, el desarrollo y los avances que tenían. Y la pasó por edificios que no tenían nada detrás. No había nada. Era todo mentira, ¿no? El estilo Potenkin se utiliza hoy en día para empresas, para gobiernos, que anunciando el progreso, el conocimiento, el desarrollo, pues resulta que lo único que tienen detrás es nada, superficialidad y vacío. Que no me estoy refiriendo a nadie, por favor. Yo digo lo que es. He hablado de empresas también, ¿no? En definitiva, si los médicos solo usan la IA, eso tiene que ver con la educación, ¿no? Para dar respuestas sin reflexión, el proceso formativo se crea, es una fachada cognitiva. O sea, los resultados son bonitos, pero no hay una estructura mental sólida. Y eso nos ha de preocupar a todos nosotros con respecto a la formación. Y finalmente, la última diapositiva es recordar que la inteligencia artificial tiene enormes desafíos éticos, y además es enormemente peligroso. Por la privacidad de los datos, porque los algoritmos no hay que hacerles, hay que revisarles permanentemente porque las cosas cambian, por definir quién tiene la responsabilidad del fallo con un paciente en un triaje no lo va a tener el que hizo el software, va a tener el médico, ¿no?
Eso no os quepa duda, ¿no? Y por lo tanto es necesaria la regulación. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? Europa es un país regulador en exceso. América, China van de otra forma, por eso van muchísimo más rápido, y resulta que los que quieren ir rápido, que trabajan en Europa, se largan para China y para Estados Unidos, ¿no? Y ese es un problema que tenemos. Y bueno, es un libro que le tenéis, es acceso gratuito, le tenéis, ya los libros no se escriben, porque si tú escribes un libro, si no se editan, pues si editas en papel un libro de inteligencia artificial, cuando le compras tienes que tirar ya, de todo lo que cambia, ¿no? Entonces lo tenéis en la web de Nefrología al Día, que están todos esos libros que he hablado, y es de acceso gratuito y ahí lo podéis encontrar. Y nada más, muchas gracias.